Señor nos dio ese toque especial que fue con su Santo Espíritu y nos hizo libres, y con esta libertad nos vamos a saludar, porque en Cristo Jesús todos somos bienvenidos y no hay un saludo más lindo y más precioso y más bendecido que el saludo del cristiano. Amén. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. Hay sanidad, liberación, se siente la presencia del Señor. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice: Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor, yo te amo en el amor del Señor. Si te amo en el amor del Señor, puedo ver en ti la gloria de mi Dios. Si te amo en el amor del Señor. Gloria a Dios. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das diariamente. No de solo estar aquí, sino de poder, Señor, estar todos los días en tu presencia. Porque no importa la posición, no importa el lugar, lo importante es que te adoremos y te exaltemos con un corazón lleno de gratitud y de alabanza y de adoración. Gracias porque nos despiertas cada mañana y nos das un nuevo respirar, aún sin merecerlo. Porque tu palabra dice, Señor, que solamente tú eres merecedor de toda alabanza y adoración, toda honra y toda la gloria. Y en el nombre poderoso de ti, Jesucristo, te pedimos, Señor, que seas tú usando a tu siervo Gustavo para la honra y gloria tuya, para edificación de toda tu iglesia, comprada no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario, para perdón de todos nuestros pecados. En Cristo Jesús te damos gracias hoy y siempre, y en Él te pedimos, mi Dios, que nos des, Padre, tu bendición, honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y toda la iglesia dice, amén. Gracias, hermano. Muy buenos días a todos, hermanos, que Dios les bendiga. Les damos a todos y cada uno la bienvenida. Muchas gracias a los hermanos que nos ministraron con gozo las alabanzas. En esta mañana les damos a todos y cada uno la bienvenida, recordando lo que nos enseña
la Escritura en Romanos 15:7, de la manera que en Cristo Jesús hemos sido recibidos en el reino de la gloria, así debemos de recibirnos los unos a los otros. Igualmente nos recuerda Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien somos benditos con toda bendición espiritual. Así que como hijos amados del Señor, benditos con toda bendición, les damos la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta mañana. De igual manera, a todos los que nos sintonizan en el canal de YouTube, ¿verdad? Por diferido, les damos una cordial bienvenida. Les amamos en el Señor y rogamos a Dios que todo lo que usted encuentre en este canal de YouTube, en el ministerio, pueda ser para su edificación y su crecimiento espiritual. Algunos anuncios que quisiera compartir con ustedes en esta mañana es recordarles siempre que estemos orando por el ministerio evangelístico, ¿verdad? Esto no solamente por la parte funcional del ministerio dentro de la iglesia, sino también por las oportunidades individualmente que necesitamos para testificar de Cristo. Así que el Señor puede dar en nosotros, como lo pidieron los apóstoles al principio, ese denuedo que se necesita para comunicar las verdades de Dios, para comunicar el evangelio a todos aquellos que lo necesitan. Sigamos orando por esas oportunidades. De igual manera quería recordarles a todos acerca de la Iglesia Pregunta. La Iglesia Pregunta es una sección que hemos comenzado con el interés de abordar inquietudes de carácter doctrinal que pudieran surgir de todas sus interacciones y que no necesariamente estén relacionadas con el estudio de Hebreos que llevamos ahorita, ¿verdad? Todo lo que se necesita es que usted con su propia voluntad participe en esto. Lo estamos haciendo cada tercer domingo después del servicio. Este mes es el 21, ¿verdad? Y rogamos a todos solamente que traigan sus preguntas y que nos puedan contribuir con esto para que nosotros podamos buscar esa respuesta en la palabra de Dios. Les recuerdo a todos también, los que nos ven en línea, de que pueden enviar sus preguntas a la dirección de correo electrónico cristo.eterno.15@gmail.com. Solo le rogamos que nos dé su nombre, de dónde nos está comunicando y cuál es su pregunta, y con mucho gusto las vamos a tratar de contestar aquí. La idea es buscar cuidar siempre la doctrina y que el crecimiento que ustedes tengan esté siempre fundamentado en la palabra de Dios. También a continuación comunicarles acerca de los cultos de oración. Están ocurriendo los miércoles a las 6 de la tarde. Si alguno tiene el deseo de participar, por favor asista, le invitamos cordialmente. Y si tiene alguna petición de oración que quiere hacer conocida, dice la palabra de Dios, por nada estés afanoso, si no sean conocidas delante de Dios vuestras peticiones con toda, dice, acción de gracias, ¿verdad? Sea entonces en cada uno de ustedes el deseo de pedir y que hagan esto, comunicárselo a los hermanos del grupo de oración. De igual manera, cuando me lo comunica a mí, nosotros tenemos dos grupos, uno de Signal y uno de Telegram, y allí comunicamos toda petición de oración para que los hermanos puedan orar inmediatamente por cualquier necesidad que surja. Recuerde que el consejo de Pablo para la iglesia en 1 de Tesalonicenses 5:17 fue: orad sin cesar. Sé que muchos de ustedes con amor y con disciplina separan un tiempo para Dios, usualmente en la madrugada. Pero el consejo de Pablo no era separar un tiempo para Dios, era separarnos para hablar con Dios todo el tiempo. Eso es lo que necesitamos hacer. Y está la iglesia llamada, ¿verdad?, invitada a hacerlo. Así que por favor, cualquier petición de oración, hágala conocida y con mucho gusto vamos a estar orando, intercediendo los unos por los otros, como dice la Escritura que debemos hacerlo en amor. También a continuación quisiera comunicarles que las damas se han organizado y están levantando un ministerio. Este ministerio de damas se va a reunir el día 13 de septiembre a las 5 de la tarde aquí en la iglesia. Así que le rogamos a todos que por favor asista. Desde ya oramos de que sea para la edificación y el crecimiento mutuo, ¿verdad? Que puedan motivarse al amor y a las buenas obras, como dice la Escritura, y que pueda haber un crecimiento que sea para la gloria de Dios. Creo que la intención, si no me equivoco, por el momento es una reunión al mes, ¿verdad? Y conforme el grupo crezca y las actividades crezcan, pues tal vez sea un cambio para hacerlo semanal, pero por ahora es una vez al mes. Es este próximo sábado 13 de septiembre a las 5 de la tarde aquí en la iglesia. Así que todas las hermanas están invitadas, por favor asistan. El material está basado en una Biblia de estudio que se llama Centrada en Cristo, ¿verdad? Y es un buen material para que ustedes puedan estudiar, conocer más de la palabra de Dios y motivarse.
También quisiera poder recordarles a todos que necesito una reunión, tener con ustedes una reunión general después del culto. Necesitamos abordar aspectos que tienen que ver con el funcionamiento de la iglesia y con las festividades que se aproximan. Te dirá, pastor, pero es muy temprano. No es muy temprano, hermano. Saque la cuenta, de aquí a las crismas son 109 días y esos 109 días pasan volando. Así que necesitamos organizarnos desde ya y comenzar a ver qué vamos a hacer. Por ejemplo, viene el 6 de diciembre la celebración del 10º aniversario de la iglesia. 10 años cumplimos por la gracia de Dios el 6 de diciembre. Esa es una de las celebraciones. Está el Thanksgiving, está Christmas. Y lo que queremos saber, ¿cuál es el sentimiento general? Si desean hacer alguna de estas celebraciones en familia o si desean hacerlo como iglesia y cómo nos vamos a organizar en ese aspecto. Así que por favor, después del servicio y por supuesto después de la reunión, los invitamos a todos a que nos ayuden a celebrar el cumpleaños de Hadassah, ¿verdad? Pero siempre, yo no sé, estoy seguro si lo pronuncia bien, ¿verdad? Pero así es, Hadassah, ¿verdad? Que está cumpliendo un añito, entonces con mucho amor las hermanas y la iglesia ha preparado algo para celebrarla, así que por favor no se vayan para que podamos hacer esta celebración. Una cosa más, estamos tratando de actualizar nuestra base de datos, toda la información que tiene que ver con los miembros en cuanto a sus cumpleaños, ¿verdad? Su fecha de nacimiento, los que son casados, su fecha de aniversario de boda, los cumpleaños de sus niños. Esto nos sirve en dos direcciones. Actualizar la información que siempre estamos publicando en el televisor de los anuncios, en la pantalla de la entrada, pero también nos ayuda porque todos los años, por la gracia de Dios, hemos recibido ayuda de una organización sin fines de lucro que se llama Toys for Tots. Y ellos siempre nos regalan juguetes para nuestros niños en la Navidad. Así que por favor, necesito esa información actualizada para mandarla ya. Mi amado hermano, con mucho amor y con todo el amor de Cristo, aunque no lo crea. Si usted me viene a decir que usted necesita un juguete para un niño el 22 de diciembre, probablemente no se lo voy a poder conseguir. Así que hagamos las cosas con tiempo, ordenadamente. Si usted además de sus niños tiene otros niños a los que usted quisiera ayudarle, por favor, deme el nombre y la edad. Esa información es importante para que yo le entregue. No lo ponga aquí porque este es para los miembros de la iglesia y la familia, pero o los hermanos que asisten, aunque no sean miembros, pero son parte de la iglesia, pero póngalo en la parte de atrás o escríbale un papel en blanco y me lo entrega a mí, por favor, para anexar esos nombres de esos niños a esta lista. ¿Oyeron? Por favor, amado hermano, no quiero a nadie inconforme, descontento. Necesito esa información temprano para poder hacerlo ordenadamente al final de año, ¿verdad? Así que por favor, esas cosas no se me las olviden, por favor. A continuación, yo le voy a pedir, vamos a tomar el tiempo de la lectura bíblica y yo le voy a pedir a mi hermano Luis Gómez que nos trae la lectura bíblica. El día de hoy se encuentra en Eclesiastés capítulo 1, versículo 1 al 13. Eclesiastés, está abierto, hermano. Hermano Marco, el micrófono, por favor. Gracias. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Bueno, aló. Muy buenos días, hermanos. Que el Señor los bendiga en esta mañana. Y estamos contentos de estar nuevamente aquí en la casa de Dios y que podamos disfrutar juntos la lectura bíblica. Y lo vamos a hacer antifonalmente. Yo leo el primer versículo y ustedes leen el segundo. Y así lo vamos a ir haciendo sucesivamente. La palabra de Dios bendita y santificada dice de la siguiente manera. Todo es vanidad. Palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Perdón, vanidad de vanidades, digo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelve para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar.
¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se puede decir que aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos precedieron. No hay memoria de lo que se presidió, ni tampoco de lo que sucederá, y hará memoria en lo que será después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría sobre todo lo que se ha de hacer debajo del cielo. Y esto penoso trabajo Dios dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí todo ello es vanidad y aflicción del espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo, he aquí yo me he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todo los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvarios. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu. Todo, sería mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu palabra, y te pedimos que nos ayudes cada día a entender más y que podamos aprender juntos unánimemente. En Cristo Jesús te pedimos, Señor, que nos des, Padre, tu bendición siempre. Amén. Amén. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén. Bueno, amados hermanos, esta mañana, como por todo primer domingo, estábamos planeando tener la cena del Señor. Por razones fuera de nuestro alcance, la vamos a celebrar el próximo domingo. Así que le vamos a rogar a los niños que puedan pasar con sus maestros de escuela dominical, ¿verdad? El Señor los bendiga y levante de usted una generación que resplandezca para la gloria de Dios. Y también a sus maestros, muchas gracias por su obra de amor y de servicio, ¿verdad?, en la formación de nuestros niños. Dios les bendiga a todos. Y en esta mañana nosotros, hermanos, que nos quedamos aquí, vamos a ver al que se conoce popularmente en la Biblia como el capítulo de la fe, Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Ahí se nos da una definición, no necesariamente la más clara de todas las definiciones, pero se nos dice en esencia qué es en realidad la fe. Y no solo se nos dice qué es la fe, se nos dice para qué es la fe, ¿verdad? Y en el caso de nuestra vida con el Señor Jesús, debemos de entender cómo esa fe no solamente es necesaria hoy que estoy vivo, pero es una fe que trasciende, las consecuencias trascienden, el efecto de nuestra fe trasciende. La promesa del Señor en muchos lugares, pero principalmente les puedo mencionar 1 Corintios 15:58. Dice Pablo motivando a la iglesia, sabiendo estos hermanos, que todo lo que hagamos en la obra del Señor no es en vano. No es en vano. A veces nuestra visión, hermanos, se vuelve una visión de corto plazo. En nuestra vida nos acostumbramos a tener esto porque así fuimos entrenados. Sabíamos que, por ejemplo, si íbamos a la universidad, no sé si la universidad en los países de ustedes de 4 años, en la mía fueron 5 años para graduarme arquitecto, tenía que trabajar duro y esperar 5 años para ver los resultados. Terminé graduándome en el año 1999 de arquitecto, pero hemos sido entrenados para eso. Pero aunque pareciera difícil, esperar 5 años no es lo mismo que esperar 20, 30, 40, 50 años o aún más allá de lo que se extiende nuestra existencia. Y vamos a ver cómo los hombres que se le llama de la fe, no sé la expresión de dónde surgió, me imagino que son esas cosas que suceden en la tradición cristiana, que a veces la tradición cristiana tiene unas cosas
cuestionables delante de Dios. Porque se le llaman los gigantes de la fe, porque se mencionan sus nombres aquí. En realidad el pasaje no habla de ninguno de ellos como gigante. El gigante es solamente Dios. Para el autor del libro, el gigante es Dios, no hay otro gigante. Pero en la palabra de Dios, la enseñanza tradicional de la iglesia ha sido los gigantes de la fe. En realidad no son gigantes, fueron hombres como tú y como yo. Tuvieron dificultades, enfrentaron padecimientos, le fallaron a Dios. Le fallaron a Dios. Su vida no fue perfecta, pero lo que tuvo su vida, que es digno de imitar, si en algo podemos imitarle, es que dependieron de Dios, creyeron a Dios y confiaron en Dios totalmente. Y no solo confiaron en Dios cuando las cosas iban como se les decía y parecía que tenían que ser, confiaron en Dios aunque las cosas no se veían como habían sido prometidas. Y este es el llamado hoy a la iglesia. Porque tener fe, cuando estamos viendo las cosas, en realidad, incluso Pablo cuestiona, dice, si veo lo que estoy esperando, ¿a qué necesito fe? ¿Para qué la necesitamos? Pero la fe en realidad nos enseña que tenemos que ver y creer en Dios por aquellas cosas que aún no han sucedido, pero que está escrito que van a suceder. Porque si lo primero que se escribió tuvo cumplimiento, tenemos que tener el convencimiento en la palabra de Dios que de la misma manera lo que está escrito que no se ha cumplido también tendrá cumplimiento. Para esto también es necesaria la fe. Entonces vamos a ver en el pasaje Hebreos, vamos a dividir el capítulo en dos partes. Por favor, desde ya le ruego, si Dios me lo permite, en esta semana voy a hacer una publicación en el canal de YouTube. Tómese 5 minutitos, vaya al canal de YouTube y haga una sugerencia primero. Solo voy a ponerlo para sugerir. De las sugerencias que más aparezcan, vamos a tomar 2 o 3 y vamos a hacer una votación a ver cuál libro podemos estudiar a continuación de Hebreos, ¿verdad? Siempre tratando de ir por donde está la mayor inquietud o la mayor necesidad. Sé que algunos de ustedes han mencionado libros del Antiguo Testamento, tienen curiosidad de estudiar el Nuevo Testamento. Pues podemos hacer eso, ¿verdad? Siempre y cuando, pues, en ese sentido, la mayoría nos ayude a decidir en esta dirección, ¿verdad? Así que vamos a necesitar su cooperación en esto, que nos pueda ayudar a decidir cuál es el próximo libro que vamos a estudiar después de Hebreo. Pero en esta mañana, centrados en el pasaje, vamos a ver, y lo vamos a dividir en dos partes, vamos a ver Hebreos capítulo 11, versículo 1 hasta el 16. La palabra de Dios bendita y santificada por Él dice de la siguiente manera: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido.
Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Que el Señor añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor por todas tus misericordias que son nuevas cada mañana. Gracias por darnos la vida y con la vida todo lo que necesitamos para estar en pie. Gracias por proveer este lugar y este tiempo en el que podemos ser edificados, Señor. Gracias por preservar y cuidar tu palabra a lo largo de los siglos de todos los ataques de sus enemigos y preservarla para que en este día podamos alimentarnos en ella, Señor. Rogamos que como está prometido, Señor, en tu palabra, en Juan capítulo 14, tu Espíritu Santo nos enseñe y nos guíe a toda verdad. Ayúdanos a conocer la verdad, porque sin ella, Señor, nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, como vemos en la descripción, y se los decía, nos da la definición de la fe, pero no es necesariamente la más clara de todas las definiciones. Y es ahí donde nosotros tenemos que hacer uso y ejercicio de nuestro razonamiento para tratar de comprender lo que Dios nos comunica. En primer lugar, vamos a ver, dividiendo el pasaje en tres partes, dice que tiene que haber certeza de lo que se espera. La condición de la fe es que tengo que tener certeza de lo que espero. Ahora, esa certeza, o la definición de certeza, ¿qué es? ¿Qué es certitud, por ejemplo? Es una convicción que nace en nosotros de cómo las cosas han de ser. ¿Y por qué es necesario que tengamos la convicción de cómo las cosas han de ser antes de que sean? ¿Cómo es que se nos pide ese requisito de saber cómo algo va a ser antes de que sea? Es decir, saber cómo va a ser aunque todavía no lo conozcamos. La fe verdadera requiere a Dios. La fe verdadera requiere a Dios. Tengan mucho cuidado porque hoy anda un movimiento al que se le conoce como nueva era dentro de la iglesia y nosotros comenzamos pensando que nuestras palabras manifiestan. Ahí andan muchos diciendo que si Dios es creador y nosotros somos hijos de Dios, nosotros también podemos crear. Eso es una incongruencia. Es una de las herejías más graves que hay en la palabra de Dios. Nosotros no creamos. Es más, cada uno de nuestros pensamientos Dios los conoce, por lo tanto, no son nuevos en esencia. Hay que tener mucho cuidado, pensar que yo tengo un poder y una autoridad. Si mi palabra, hermano, y tu palabra tiene poder y autoridad, lo tiene primeramente por Dios. Sin Dios no hay autoridad en nosotros para ninguna cosa. Por esto creo que los dones, óigame bien, los dones del principio que fueron manifestados han disminuido y algunos totalmente desaparecido dentro de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque los mismos dones los estábamos usando para gloriarnos a nosotros, traer la atención a nosotros, olvidándonos de que si alguna atención atraemos a nosotros, tiene que ser reenfocada y dirigida a Dios. Dirigida a Dios. La semana pasada, otro apóstol aquí en Estados Unidos cayó preso. 50 millones de dólares, el fraude de él. Tenía personas trabajando para él a las que les ponía cuotas de lo que tenían que pedir por teléfono. Y todo ese dinero, en lugar de ser para la divulgación del evangelio, era para comprar mansiones.
tenía mansiones en Michigan, en Tampa. Vemos la caída de los hombres. Y entonces, los hombres, ¿qué hacemos? Nos enojamos con Dios por la torpeza de los hombres, por la ignorancia de los hombres. Nos enojamos contra Dios. Esto no procede, hermano. La visión de ustedes no puede estar puesta en mí o en cualquier otro hombre. Si yo estoy haciendo mi trabajo, la visión de ustedes tiene que estar puesta en Cristo. Porque vive Dios que un día yo voy a morir en este cuerpo. Yo voy a morir. Por lo tanto, la fe de ustedes no puede estar en alguien que se debilita y muere. La visión de ustedes, como la mía, tiene que estar puesta en Dios. Y si la visión de ustedes está puesta en Dios, yo se lo aseguro por la autoridad de la palabra de Dios, ustedes van a ser cristianos maduros y consistentes, a los que los vientos de este mundo no van a poder mover. Pero en el momento, como pasó con Pedro, que pongamos la mirada en la tormenta o la mirada en los hombres y la quitemos del Señor, nos hundimos. Ni siquiera en las circunstancias podemos poner la mirada. Hay días cuando yo estoy pasando dificultad y yo solo levanto la mirada y digo, Señor, ¿qué quieres que aprenda de esta circunstancia? Porque yo sé que tú así la cambiarías. Dios la puede cambiar. Pero hay algo en esa circunstancia en la que yo estoy, de la que yo necesito aprender algo. O sea, para Dios no hay nada imposible. No hay nada, lo dice la palabra de Dios, Lucas 1:37, porque nada es imposible para Dios. Pero mientras estoy en esa circunstancia, ¿qué es lo que necesito aprender? ¿O qué es lo que la circunstancia está sacando de mí, que realmente no era lo que se esperaba? Digamos, el fruto, si se le quiere llamar de una manera. Quizás en esta circunstancia necesitaba tener fe en Dios, y he estado como las hormiguitas locas dándome contra las paredes porque estoy buscando ayuda en los hombres y no la he buscado en Dios. Quizás esa es mi debilidad. Y así cada uno de nosotros debe de pensar, porque dice aquí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La certeza de lo que se espera. Hoy se nos enseña, hermano, ¿verdad? Porque hay tantas enseñanzas, hay de todo tipo de enseñanzas, buenas, malas y muy malas y diabólicas las hay. Entonces te enseñan, tienes que cuidar tu imagen. Y cuando cuidas tu imagen tienes que ejercer autoridad. Y cuando ejerces autoridad nadie se puede burlar de ti. Hermano, ¿quién no se burla de los creyentes en este mundo? ¿Quién no se burla de los creyentes en este mundo? Ahora, ¿eso debería de pesarme a mí? Es como que yo esté viendo al que va a ser ejecutado y él se esté burlando de mí, pero lo van a matar dentro de poco y no se da cuenta, va a perder la vida. Y yo estoy tratando de explicarles y de predicarles que hay un evangelio que puede ser la salvación, y a ese al que le estoy explicando que está condenado a muerte en sus pecados, se burla de mí. Pues ¿y cuál es la gran cosa? ¿O es que dijo en la palabra de Dios que yo tengo que estimarme a mí mismo como algo? Porque el ejemplo de Cristo en Filipenses capítulo 2 dijo, Él no tuvo el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que hizo ¿qué? Se despojó, se hizo siervo hasta la muerte, sufrió el escarnio. ¿O no se burlaban de Él cuando estaba colgado en la cruz? Y si se burlaron del Hijo de Dios, ¿no se podrán burlar de mí? No importa. Hay un mensaje que yo tengo para todos, y es que la salvación es en Cristo. Lo que piensen de mí, mis amados hermanos, va a morir conmigo. A menos que alguien tenga raíces de amargura y lo siga cultivando para allá, para su desgracia, no sirve de nada. Pero lo que pienses de mí, lo que creas de mí, va a morir conmigo. Pero la verdad del evangelio trasciende para siempre, porque el evangelio era antes de que yo naciera y seguirá siendo después de que yo muera hasta que Cristo venga. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Por eso es mi insistencia. Pastor, deberías de cambiar de estilo, si es que no es ropa. Deberías de predicar de un tema más moderno, es que no es tendencia. El evangelio es verdad. Y esa verdad
tiene una sola determinación. O lo recibo para vida o lo rechazo para muerte. Todos van a decidir. Todos van a decidir. Hasta el que dice, no, yo no quiero ir. Yo no quiero ir. Hasta el que dice eso, él va a tener que hacer su decisión. El evangelio es inevitable. Cristo es inevitable para todos nosotros. Y para todos los que están afuera, aunque no lo entiendan. Hoy puedes burlarte de Él y morirte riéndote de Cristo. Allá, cuando estés frente a Él en el juicio, van a ser las lágrimas. Y lo dice Jesús, allá será el lloro y el crujir de dientes. Esa es una advertencia y nosotros la podemos tomar a la ligera como insensato y después llevar la consecuencia. Pero dice aquí que es la fe, la certeza de lo que se espera. No dice que es la certeza de quién soy o de cómo me veo, de la imagen, ¿verdad? No es la certeza de eso. Es la certeza de lo que yo espero. ¿En quién lo espero? En Cristo. En Cristo. Si hay uno de los pasajes, hermanos, que todavía el día de hoy me saca las lágrimas cuando lo leo, las letras en rojo del Señor Jesús cuando dice, y a este cuando llegue le diré, bien, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor, que es la vida eterna, entra al cielo. Por eso lo que pueda pasar, si hay insultos, pues que lo hayan, si hay dificultades, pues que la hayan, esto es temporal, esto se acaba. A nosotros en nuestros países conocemos el dicho que dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, por supuesto. O se acaba uno o se acaba lo otro. Pero la gloria de Dios permanece para siempre y tengo que tener puesta mi confianza, la certeza de lo que yo espero, que es, que sea viviendo, o sea, habiendo muerto, que aún de entre los muertos me he de levantar, hermanos, se los estoy diciendo con el corazón en la mano, que aún de entre los muertos me he de levantar a la voz de mi Señor Jesucristo, llamándome por mi nombre y recibiendo de Él lo que nunca merecí, una vida eterna en su presencia, en un cuerpo glorificado que ya no muere, que ya no sufre, que ya no envejece. Una promesa que trasciende este tiempo, que trasciende estas limitaciones. Toda mi esperanza en el Señor. Y sé que ustedes tienen la misma certeza. Porque si ustedes no la tuvieran, no estarían aquí. Estuvieran buscando las cosas del mundo como andan muchos hoy. Pero no las están buscando porque ustedes y yo sabemos. Lo que es hoy, mañana ya no es. Lo decía el pasaje que nos leía nuestro hermano Luis casualmente. ¿Ah? El afán, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad. Se puede ver bonito hoy, decía Isaías el profeta, la flor, ¿cómo es que en la mañana florece? Y cuando sale el sol, solo el calor del sol la agarra y la seca y la marchita, el mismo día que nació, el mismo día murió. Y hay esplendor, hay gloria de Dios en esto, porque se ven preciosas las flores, pero no duran porque son frágiles. Y si somos honestos, aunque nosotros, no, hermano, yo sea, pero de esa labia venenosa de esos mentirosos que andan hoy por ahí y te engaña a ti, te diga, hermano, pero es que la vida y esto y aquello, y se acaba. Se acaba. Una vez alguien con muy buena intención, me imagino yo, ¿verdad? Como a mí me gustaba leer libros, entonces me regaló el libro de Joel Osteen, Tu mejor año hoy, tu mejor día hoy, perdón. ¿Verdad? Yo comienzo a leer en las primeras 10 páginas, me desilusioné. Y yo estoy leyendo todo esto y se comienzo como un tonto a creerlo y me muero en la tarde. ¿De qué me sirvió leer eso? De nada. De nada. Porque es vanidad. Es vanidad. A veces los hombres competimos y pensamos, no, es que en la iglesia donde yo estoy hay 20, pero en aquella hay 10, entonces este es mejor. No, hermano. Hay una sola iglesia y es la que Cristo, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 7:9, una multitud que nadie puede contar, vestidos de vestidura blanca, de todo pueblo, de toda nación, de toda lengua, de todo el mundo.
por igual, con el mismo amor con que Dios nos amó a todos, de tal manera que entregó a su Hijo para que pudiéramos tener una esperanza eterna. Es fe, la certeza de lo que se espera, pero ¿qué más? La convicción de lo que no se ve. Tener convicción significa que mi pensamiento respecto de eso está firme. La convicción no es titubear, no es balancear. No es, oh, yo creo, eso no es convicción. ¿Verdad? Yo me imagino, eso no es convicción. Convicción es yo sé. ¿Por qué? Porque lo he visto en la palabra de Dios. He podido ver su cumplimiento. Y si he podido ver su cumplimiento en lo pasado, tengo que tener certeza de que también tendrá cumplimiento en el futuro. ¿Cuál fue la promesa del Señor Jesús? De cierto les digo que no quedará ni una coma, dice, de este libro quedará sin cumplirse. Ni una coma. Ni una coma. Leía también después Mateo capítulo 14, dice, porque no hay nada oculto, que no hay nada de que haya de ser manifestado, ni en tinieblas que no haya de salir a la luz. Un día todo lo nuestro, de ustedes y mío, va a salir a la luz delante de Dios. Y vamos a ser juzgados. Y Pablo, fíjense bien, Pablo el apóstol, nosotros pensamos, ¿verdad? Entre más alto está más cerca de Dios, ¿verdad? Esa es la idea que tenemos errónea. Pero Pablo, que siendo apóstol de Jesucristo, que dando testimonio de que hablaba con el Señor, él dijo, el día de mi juicio, yo no quiero ser hallado desnudo, sino que quiero ser hallado revestido de Cristo. Revestido de Cristo, quiere decir justificado por Él. Dijo Pablo, yo no quiero ser hallado en mi obra. En mi obra no puedo ser justificado. Y tenemos nosotros que aprender a vernos de la misma manera. Entonces, la fe es, primero, la certeza de lo que espero, pero luego la convicción de lo que no puedo ver. Yo no he visto la resurrección de los muertos, y nadie la ha visto todavía, no ha sucedido, ¿verdad? No caigamos en la trampa de que crearon Himeneo y Fileto, ¿verdad? Mintiéndole a la iglesia en Tesalónica y causando gran daño. En la conciencia, dice Pablo, en la conciencia débil de los hermanos que por falta de conocimiento caen en las artimañas del error. No hagamos eso. Tengamos temor de Dios porque vive el Señor y lo dice aquí, lo veíamos en unos capítulos pasados, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Nadie quiere jugar con eso. Todo el que tiene buen discernimiento no quiere problemas con eso. Ciertamente hay un día para todas las cosas, van a salir a la luz y cuando salga a la luz mi pecado, mi debilidad, mi flaqueza, yo quiero ser encontrado revestido de Cristo, porque me entiendo santificado por el santo, me entiendo justificado por el justo. O sea que no soy yo, no vengo a Dios por mí, porque viniendo a Dios por mí estoy condenado. Pero viniendo a Dios por su Hijo, soy justificado por la promesa de su palabra, por el nuevo pacto en su sangre y por la veracidad del Señor. Amados hermanos, recuerda cuando Jesús fue tentado después de ser bautizado. Y Satanás vino y le dijo, bueno, si eres el Hijo de Dios, dile que convierta esas piedras en pan y come, porque tienes hambre. ¿Y qué le dijo Jesús a Satanás? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero escrito está. Cuando nosotros venimos a esa certeza, hermano, descansamos en la verdad de la palabra de Dios. Hay cosas muy profundas, hay cosas muy difíciles, hay cosas difíciles de explicar en la palabra de Dios. Y hay momentos en los que yo mismo, al no encontrar la respuesta, lo único que digo, Señor, pues en realidad no entiendo cómo es este asunto, pero Juan 14 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. Señor Jesús, tú no puedes mentir. No entiendo cómo es más, no lo puedo explicar cómo va a ser, pero tú no mientes. Eso es fe. La convicción de lo que no veo.
Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué? Y me siguen. Y dice, y yo, dice Jesús, yo les doy vida eterna. Oiga bien lo que dice el Señor Jesús. Si lo dijo es porque lo hace. Y yo le creo. Ahora, usted me preguntará a mí qué va a pasar con el cuerpo y cómo se va a juntar y qué va. Ni idea, hermano. No sé. Te puedo escribir lo que dice la Escritura. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Pablo decía, pensando que iba a estar vivo, nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en abrir y cerrar de ojos. Dice, seremos arrebatados. Y yo oigo estos pastores, ahí anda uno, yo no sé de dónde es Sugel Michelén. Dice, los cristianos del primer siglo no creían eso. ¿Y tú cómo sabes? Tú estabas ahí. Tú estabas ahí. Porque Pablo es del primer siglo y Pablo es el que dice, seremos arrebatados. ¿Cuál palabra tiene mayor peso para mí? ¿La de Sugel Michelén o la de Pablo? Pero hay gente que lo sigue. Hay gente que lo escucha. Y allí es el problema, donde por eso les digo a ustedes, tengan mucho cuidado, porque cuando ustedes vienen por mí o por lo que yo digo, sin escudriñar la Escritura, no sirve de nada. Porque así es como seguimos a otro hombre y vemos que están en un grave error. Yo mismo estuve en iglesias donde los pastores, y los pastores que eran pastores, yo solo servía o como diácono en otras cosas, decían, Hebreos capítulo 11, los gigantes de la fe. Ninguno dice que es gigante. Ninguno. David enfrentó a un gigante literalmente. Goliat era bien alto, lo describe la Biblia. Pero no son gigantes en la fe. Fueron hombres como tú y como yo. ¿Por qué los sobredimensionamos? Y en ese sobredimensionamiento, hermanos, tomamos gloria de Dios para dársela a los hombres. Porque si ese es el caso, yo prefiero quitársela a los hombres y dársela a Dios. Por eso me han dicho, que tú no respetas a los mayores, los ancianos. Yo respeto a Dios. Temo a Dios. Y temo decir algo que no sea lo que Dios dijo, porque hay que decirlo porque es por amor al anciano. Si está equivocado, mi amado hermano, hay que decirlo con amor. Hay que decir, hermano, no dice la Biblia eso. Se los he dicho con amor. Y siguen todas las iglesias porque cada una va a hacer y le va a dar cuenta después. La Santa Cena. Mi amado hermano, este libro por sí solo no es santo. No lo es. Ustedes son santos. Ustedes son santos. Y son santos porque son santificados. Una batalla de años, comenzamos a ver, le damos la atribución de santo a las cosas, pero no se la damos a la gente. Y ahí hay un problema y el Señor Jesús lo dijo. Aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Jesús lo dijo cuando los discípulos recogieron espigas con hambre en el día de reposo, ¿se acuerdan? Jesús le dijo, si supieres lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. No eran inocentes de que no sabían hacer mal, todos pecaron, todos fallaron. Pero eran inocentes en cuanto a la forma que se estaba aplicándole la palabra de Dios a ellos. Innecesariamente. Mucho cuidado con eso. Dice aquí entonces, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Mis amados hermanos, independientemente, si muchos de ustedes van a tener fortuna en esta vida, Dios los bendiga, disfrútenla y sean sabios en lo que hacen. Pero tanto para el rico como para el pobre está el cementerio. En el mismo libro de Eclesiastés, no en el capítulo 1 que nos leía el hermano Luis, pero en otro capítulo dice, yo he encontrado que hay un mismo fin para el que hace el bien como para el que hace el mal. ¿Y cuál es el mismo fin? El cementerio. El cementerio. Ahora, no estoy diciendo viva como insensato, estoy diciendo, ponga su fe donde debe de estar, en el Señor Jesús.
para asegurarse que en la vida eterna usted no va al lugar de sufrimiento, sino al gozo eterno del Señor. Dice aquí, dice, es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por esa fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Ahora bien, cuando dice que alcanzaron buen testimonio, no dice que fueron buenos. Yo podría también en el sentido, no es que quiera desacreditar la palabra de Dios, en realidad no la quiero desacreditar, quiero poner cada cosa en su perspectiva, que no pongamos a estos hombres más allá de lo que son, que los pongamos donde deben de estar, porque Moisés le falló al Señor, Abraham le falló al Señor, Noé, aunque es admirable la historia de Noé, va y sobrevive el diluvio y lo primero que hace cuando se abre el arca, se emborrachó hasta que perdió el sentido y quedó desnudo delante de sus hijos. ¿Qué me dice eso a mí? Son seres humanos. Mis amados hermanos, una teología correcta te va a llevar a ver a Dios santo, 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 y a todos los hombres como víctimas de la iniquidad o con la iniquidad viviendo en ellos mismos. ¿Qué es la iniquidad? La capacidad de hacer el mal. El hecho de que yo me abstenga disciplinadamente de hacer lo malo no significa que no tenga ni la disposición ni la capacidad aún más de hacer el mal. Lo único que he encontrado esta ley en mi cuerpo, como decía Pablo, que si no me ocupo de lo bueno, ¿qué pasa? Me voy a lo malo. Me voy a lo malo. ¿Cuántos de ustedes vienen de país? Yo vengo de Nicaragua, amado hermano, si no lo sabe. Yo vengo de Nicaragua. Mi amado hermano, usted sale en la mañana a caminar por la calle y usted va a ver hombres jóvenes perdidos en los vicios, en la calle, tirados en las esquinas, perdiendo el tiempo. ¿Y por qué hay pobreza en el país? ¿Por qué hay pobreza? Porque está un montón de gente desocupada. Porque no se está trabajando para generar el bienestar que beneficia al país. Se pierde el tiempo y se pierden las generaciones también. Porque sea que yo esté trabajando, ya me han salido canas trabajando, o sea que yo esté sentado en una esquina perdiendo el tiempo, también me van a salir canas. El tiempo pasa. ¿Ah? Entre tanto que se dice hoy, aprovechen el tiempo, porque los días son malos. Aprovechar el tiempo. Todo esto es importante que lo veamos. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quiere decir que dentro de su propia flaqueza, debilidad, sus defectos, sus pecados, su error, encontraron un ancla. Y esa ancla es la fe, pero esa fe funcionó ¿por qué? Porque estaba agarrada de Dios. El ancla por ser ancla, usted sabe que un ancla usted la tira y no llega al fondo, esa ancla no lo detiene, el barco sigue hasta que esa ancla se agarre de algo. O sea, el ancla sola no te detiene como barco a menos que esté puesta donde debe de estar. Y en el caso tuyo y mío, donde debe de estar puesta. En Dios. Porque los tiempos vienen y se hacen buenos tiempos, a veces se hacen malos tiempos. Veíamos, decía el hermano Luis en la misma lectura, lo que ya fue, lo que es, ya fue. O sea, se repiten los ciclos. Para los que son curiosos o no, cuando ocurrió la primera pandemia el flu aviar, ¿verdad? Fue en 1917 y terminó en 1921, 4 años. Y después aquí del 2020 al 2024, COVID-19. Se repiten las cosas, se repiten las pandemias, se repiten las tragedias, se repiten la guerra por la misma estupidez de los hombres que no aprendemos de la lección del pasado. En la guerra no hay vencedores, mueren de todos los lados y mueren hasta, por lo peor, muere gente que no tiene ni que ver en esos conflictos. No aprendemos. Y es la misma torpeza del hombre. A veces yo me quedaba al principio y decía, Señor, pero ¿qué palabras son estas? Cuando Él llega a visitar a la familia de Lázaro, ¿verdad? Y
María Magdalena llega a la casa, ¿verdad? Y se derrama el perfume, ¿se acuerdan? Perfume de alabastro. Y Judas, uno de sus discípulos, que era el que manejaba la bolsa, cuando sepa usted que maneja la bolsa significa la finanza, se enojó mucho porque el perfume de alabastro era caro. Y dijo, ¿por qué se hace este desperdicio? Porque ese perfume se podía vender, y oiga el bueno de Judas lo que dijo, se podía dar de comer a los pobres. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? Déjenla, porque con esto ella ha preparado mi cuerpo para lo que viene. De cierto les digo que donde quiera que se anuncie este evangelio, lo que hizo esta mujer hoy se va a ser anunciado, y todos los años lo leemos. ¿Y qué más dijo Jesús? A los pobres siempre los tendrán. ¿Y por qué dijo el Señor Jesús? ¿Nos estaba maldiciendo con eso? No, nos estaba diciendo la verdad. Porque es la naturaleza humana. Yo les he comentado a ustedes, cuando estaba comenzando la pandemia, yo tenía mi trabajo y estaba trabajando part-time en BJ's. Y miré gente secular, pero también miré, óigame bien, pastores cargando su carro porque venía la pandemia. ¿Cuánto te puede durar una lata de frijoles que te lleve? ¿Un año? Ahora, yo puedo llenar mi almacén, mi bodeguita, lo que sea en la casa, ¿verdad? Y si yo tengo ahí guardadas cosas, porque yo y mi familia tenemos que vivir, pero el que está al lado se muere, ¿agrada eso a Dios? Hasta donde me ha enseñado la Biblia, no. Pero se nos olvida. En el temor, en el pánico, que el pánico es el temor incrementado que ya no nos deja pensar con claridad. Les decía bromeando, una vez me llamaron por el intercom, Gustavo, hay que ayudar a un cliente, ¿verdad? Un miembro, perdón, pues el miembro le dice. Y me voy, ¿verdad? Y era una señora asiática, ¿verdad? Bien flaquita. Y llevaba como 30 cajas de agua, así, de bolsas de agua. Dije, bueno, debe tener una tremenda troca para llevarse todo eso, eso pesa. Y cuando voy así, no me va a creer lo que le voy a decir, pero voy empujando el carro en el parqueo y un Mini Cooper. Hermano, todavía quedaron como 4 cajas de agua que no le alcanzaron en el carro. Y dijo que las regresara, que iba a volver por esas 4 horas. ¿Cuánto te va a durar el agua, hermano? Es más terrible la fórmula para los bebés en esos tiempos. Yo puedo agarrar 4 porque estoy pensando en mis hijos, pero ¿y tus hijos? ¿Va a haber escasez? Bueno, si va a haber escasez, Dios sabe lo que está haciendo. Él nos va a proveer, Él nos va a cuidar. Pero si solo yo guardo para mí y no pienso en los demás, yo no creo que eso esté reflejando el reino de Dios. Es un problema porque nuestra dependencia o nuestra seguridad, diré mejor, está en lo que tenemos, cuando debería estar en el que provee. Y mi amado hermano, no digo esto con sentido de acusar a nadie, tu misma debilidad es mi misma debilidad. Lo digo para que juntos reflexionemos y pensemos. Porque los medios nos tienen como títeres, solo hacen un pánico y todo el mundo sale corriendo a comprar. ¿Quién de ustedes ha ido cuando viene una tormenta de nieve al supermercado? Hermano, pero si es que si pueden se llevan todas, se llevan hasta el cajero a la casa, se lo llevan. No, hermano, no podemos vivir con miedo todo el tiempo. ¿O dónde está nuestra confianza en el Señor? Tiene que estar ahí puesta. Dice aquí, porque por ella alcanzaron buen testimonio de los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos, ¿qué cosa? El universo. Dice el autor de Hebreos, nosotros entendemos por la fe cómo fue constituido el universo. Ha habido una batalla de pensamiento y debates entre creacionistas, que son los que defienden la Biblia, y los científicos ateos y gnósticos. Ellos no creen. Para mí el debate es educativo en el sentido de que cada uno plantea su punto de vista. ¿Qué puedo aprender yo un gnóstico? ¿En qué se está basando para saber cómo contrarrestar su pensamiento? Pero la batalla al final, hermano, es espiritual. Porque por la fe yo entiendo que fue Dios el que constituyó el universo y lo hizo por la palabra de Él. Su boca, Él habló y las cosas fueron. Él sí puede hacer eso. Dice aquí, de modo que lo que se ve
fue hecho de lo que no se veía. Por eso entiendo, la evidencia de Dios tengo que buscarla primero dentro de mis limitaciones humanas, de en lo que veo. En lo que veo. Para ver lo que veo, tiene que ver a alguien que lo construyó. Tiene que ver a alguien que lo hizo. Dice así, por la fe, dice, y comienza ahora a narrarnos a ciertos personajes. Y comienza, ¿por qué comienza por Abel y no comienza por Adán? ¿Se han preguntado eso? Por la fe Adán, ¿qué hizo Adán? Desobedeció. No, la primera muestra de fe estuvo en Abel, pero ¿por qué estuvo en Abel? Por la ofrenda que ofreció. Cuando Jesús está siendo juzgado por los fariseos en Israel, les dice, ustedes se condenan a ustedes mismos diciendo, somos los descendientes de los que dieron muerte a los profetas. Ustedes acusan a sus antepasados. Y yo les digo esto, dice el Señor Jesús, que toda la sangre derramada desde Abel hasta la sangre de Zacarías que ustedes derramaron entre el altar y la puerta será demandada de esta generación. Ahora, ese Zacarías, nosotros creemos que es el profeta Zacarías que hizo el libro, pero no. Ese Zacarías, ¿sabe quién es? El papá de Juan. Era sacerdote y lo mataron buscando al Mesías. Herodes, Juan el Bautista, el papá de Juan el Bautista, perdón, Zacarías. A él lo mataron buscando al Mesías. ¿Se acuerda lo que hicieron? Mataron a todos los niños menores de 2 años. Bueno, Herodes mandó la orden, ¿verdad? Porque él tenía miedo de que uno de esos niños fuera Jesús, y Jesús estaba ¿dónde? En Egipto con sus padres. Pero había una profecía que decía que iba a haber gran muerte, porque Herodes, lleno de celo y de envidia, quería matar al Mesías, porque él no era de Dios. Ahora, era judío, era parte de las tribus de Israel, pero ¿qué es lo que quería hacer? Matar al Mesías. Bueno, cada uno ha sido terrible en su manera de ser, ¿verdad? Pero en la comparación diré que eran crueles, por ejemplo, los emperadores, que a los cristianos, por negarse a adorarlos a ellos, los metían en el circo romano y los mataban con una muerte terrible, devorados por leones o muertos por bestias salvajes. Podemos poner una persona delante de un rinoceronte, un animal superior en fuerza, en potencia, y despedazaban a los cristianos. Eso es lo que quedó. Este emperador Vespasiano, ¿verdad?, que fue emperador entre el año 69 al 72, él construyó el Coliseo Romano. Pero no solo eso, Vespasiano fue el emperador que ordenó la invasión a Jerusalén, que la destruyó en el año 70. Imagínense, todo eso tiene una conexión cuando conocemos la historia, cómo va, ¿verdad? Cómo está interconectada. Pero entonces dice Jesús, toda la sangre que usted ha derramado, porque dice, de los profetas, dice, que van desde Abel. ¿Quién hizo profeta Abel? ¿O cuál fue la profecía que hizo Abel? Abel, en su ofrenda a Dios, trajo ¿qué cosa? Un cordero. Y ese cordero, de nuevo, es sombra de lo que habría de venir con Cristo Jesús. Caín, ¿qué es lo que trae a Dios? Una tremenda canasta de frutas y verduras. ¿Por qué? Según su pensamiento, ¿me deja o me dice? No está conmigo todavía. En su pensamiento, Caín pensaba, le voy a dar la ofrenda de mis obras, mis manos. Por eso Dios despreció la ofrenda de Caín y aceptó la de Abel, porque Abel traía un cordero inocente delante de Dios para que intercediera por él como ofrenda. Hoy nosotros hacemos lo mismo, aunque no lo entendamos.
Porque cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros ponemos la fe en ese Cordero que vio Juan el Bautista cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ponemos esa ofrenda delante, entre Dios y nosotros, ponemos a Cristo, el Hijo de Dios, para por medio de Él ser perdonados de nuestros pecados y de nuestra maldad. De nuestros pecados y nuestra maldad. Ayer Rosemary estaba hablando con unas amistades y entonces le hicieron una pregunta sobre el pecado. Y yo les decía, ¿verdad? Decía, porque hay pecado grave y pecado pequeño. No, todos los pecados delante de Dios son iguales. Y este concepto es difícil de entender. Pero le explicaba de esta manera. El mismo Dios que dijo, no matarás, es el mismo Dios que dijo, no mentirás. De modo que si no mato, pero miento, desobedecí ¿a quién? Al mismo Dios que dio la ley. Por lo tanto, no existe delante de Dios este pecadito blanco pequeño y este pecadote grande. No, Dios no ve así las cosas, soy inmaduro. Pecado es pecado. Y yo necesitaré a Cristo por algo muy diferente a la razón por la que tú lo necesitas, pero la verdad es que todos lo necesitamos. Lo necesitamos, porque sin esa intercesión todos estaríamos condenados eternamente. Pero Cristo apareció para nuestra salvación. Bueno, quería detenerme ahí. Entonces dice, por la fe Abel ofreció a Dios más, oiga bien lo que dice, más excelente. O sea, no está diciendo que por sí mismo el sacrificio de Caín era malo. Pero la motivación de Caín era traer algo a Dios que fuera de su mano, su obra. Es como que yo fuera a Dios y le dijera, bueno Señor, mi salvación debería ser porque es que yo te sirvo y yo te predico. Eso no sirve de nada para mí, para mi salvación. Sirve a los que me oyen cuando conocen la palabra de Dios y siguen a Cristo, pero no puede servir para mi salvación, porque yo tengo que ser salvo ¿cómo? Como todos ustedes, de la misma manera, poniendo mi fe en Cristo solamente. Y entendiendo, yo tengo el privilegio, porque es un privilegio inmerecido, de predicar y enseñar la palabra de Dios, de predicar a Cristo, es inmerecido. Pero yo tengo ese privilegio, por lo tanto, delante de ustedes yo tendría una ventaja. Dios no permite eso. Si Dios no hace excepción de personas como no lo hace, no me puede dar ventaja a mí sobre ustedes. Yo predico todos los domingos, usted quizás no predica y solo platica con sus amigos acerca del Señor, pero tanto tú como yo tenemos que ser salvos de la misma manera. No puede ser por las obras, sino que tiene que ser por la fe en Cristo Jesús solamente. Hermano Froilán, ¿qué iba a decir usted? Perdone que no tengo el micrófono, pero no lo puedo grabar. Diga. Sí. El Cordero que es Jesucristo. Sí. Claro. Ujú. Claro. Sí. Sí. Ujú. Claro. Claro.
Mire, y me gusta que terminó donde hablamos de la falta de conocimiento, pero quisiera también hacerles ver a todos que es allí donde yo encuentro que es primeramente nuestra responsabilidad como iglesia. Porque lamentablemente lo digo, y no lo digo para acusar a nadie, pero lo digo para reconocer lo que es necesario reconocer. La enseñanza de la doctrina en la iglesia a veces es deficiente, es lamentable. Y por esa enseñanza muchos han desviado la atención hacia las obras o hacia el comportamiento, olvidándose de que en primer lugar fue Cristo la razón. Si yo pongo toda mi esperanza en Cristo, mi hermano, ¿sabe cómo es la forma que yo encontré? Y se la voy a compartir a todos hoy, espero que les sirva de algo. Yo encontré, Señor, aquí solo me queda como Juan el Bautista. O tú creces y yo menguo, o yo voy a crecer y te voy a tratar de hacer menguar a ti. Y así no va a funcionar. Entonces yo decidí, óigame bien, cuando entendí estas cosas en respecto a la salvación, yo tenía que apartarme. Porque si yo necesito un Salvador, no puedo ser el Salvador con mis obras. Yo no puedo salvarme. Es más, si yo no logré mi salvación, tampoco puedo mantenerla. Porque esta es la otra enseñanza deficiente que se nos ha dado. Ok, tú no lograste la salvación no lo lograste, pero tú eres el que la tienes que cuidar. Pero ¿cómo la cuidé si en primer lugar no la pudiste ni ganar? Si no la pude ni ganar, ¿cómo la puedo cuidar? Hoy, en el sentido de la salvación, yo la tengo que cuidar, pero cuando vaya por la vida, Dios es el que me cuida. ¿Cómo funciona eso? Hay tanta deficiencia en lo que se nos ha enseñado. Y a veces yo sé que muchos de ustedes dirán, pastor, pero son solo cositas. Nosotros decimos la cena del Señor, como está escrito. Los otros hermanos deciden decir la Santa Cena. Solo son cositas, pastor. Cositas nada más. Detalle. Gustos. Mi amado hermano, cuando yo entiendo lo que es santo y cuando yo entiendo lo que es santidad y peor aún, cuando entiendo quién soy yo me aparto, hermano. Yo me aparto. Sí, incluso en el Antiguo Testamento decía, no hay hombre que vea a Dios y viva. No, en la misericordia se nos reveló hecho hombre el Señor. Pero no hay otra manera. O sea, cuando entiendo eso, pongo cada cosa en su lugar. Y cuando digo cada cosa en su lugar, hermano, me incluye a mí. Me incluye a mí. No puedo ser yo el pecador, pero al mismo tiempo el que luchó por su salvación, porque entonces ahora la historia es de mí. Y cuando yo leo en el Evangelio, la historia es de Cristo. Fíjense bien, cuando hablamos de Abel, ¿qué estamos hablando? Para todos los que anotan, ya les voy a decir para que sigan anotando. Para todos los que anotan, miren lo que dice de Abel. Dice, Abel, ¿dónde está aquí? No, Abel. Mire, Génesis capítulo 4, versículos 3 al 10. Ahí está el pasaje de la ofrenda de Abel, cuando se enfureció Caín y lo mató. Desde el Génesis, se nos está hablando de qué cosa? De un cordero sustitutorio, desde Génesis. Y ya no decir el Apocalipsis que estudiamos hace unos meses, que eso nos habla de Jesús, ahora revelado en gloria. O sea, en realidad el engaño de hace tiempo es, tú tienes que encontrarte a ti en la Escritura. No, Dios me libre, tengo que encontrar a Cristo en la Escritura. Si yo apareciera en la Escritura, ¿de qué sirve? Si soy el pecador. Pero si aparece el Salvador en la Escritura, es el que me interesa ver a mí. Por eso aprendí así, hermano, yo tengo que apartarme y dejar a ser Dios el Salvador, depender de Él. A mí me ha parecido increíble porque siempre se me ha dicho, Gustavo, yo creo que tu problema es de ego, es de orgullo. ¿Por qué? Porque vos trabajás y querés proveerte. Y deberías dejar que Dios te provea. Pero, hermano, ¿qué me está diciendo? ¿Que me siente, espera que me caiga el pan del cielo?
Pero me lo dicen en eso, pero en cuanto a la salvación me dicen que tengo que trabajar por mi salvación. ¿Cómo es la cosa entonces? ¿Me siento o me levanto? ¿Cómo? ¿Voy o vengo? Porque si dependo de Dios para la salvación, también dependo de Dios de todas las cosas. Porque yo no podría mover un pie hacia mi trabajo si Dios no me da salud, la gloria de Él. Y yo no podría hacer mi trabajo si Él no me ayuda. Es más, me he dado cuenta que cuando estoy tratando de hacer las cosas a mi manera, a mi modo, me meto en problemas y las hago mal. Y no debe ser así. Debe ser una confianza constante, continua en el Señor. Dice aquí, por la fe Abel ofreció a Dios sacrificio más excelente. O sea, sobresaltado, es excelente el sacrificio que ofreció Abel. ¿Por qué razón? Mira, hermano, para tener la ovejita, soltarla. ¿Quién dio la grama? Dios. ¿Y el agua que bebe esa ovejita de dónde viene? Dios. Tal vez podría decir, lo cuidé de lo que no se la comiera un oso, que no se la comiera un lobo, pero fuera de eso, es Dios el que le dio el crecimiento a la ovejita. Entonces, él entendió eso, traigo a Dios lo de Dios, lo que es suyo, traigo a Dios lo que es suyo, porque en eso Abel estaba dando la gloria. Caín, humanamente, con un poquito de orgullo, no, esto es lo de mis manos, yo le traigo lo de mis manos. No funciona, en la salvación no funciona así. Hay otras cosas que, por supuesto, para poder preparar la prédica, hermano, yo tengo que usar mis manos. Pero esto es una ofrenda de amor, de gratitud a Dios. No es mi salvación, Dios me libre. Esto no es mi salvación. Mi salvación es Cristo. ¿Me entienden? Cuando ustedes hacen algo para el Señor y si es una obra de amor y la hacen y la comparten con los hermanos, esto es una ofrenda de gratitud a Dios, pero no tiene que ver nada con mi salvación. Esa es la enseñanza que nos falta en la iglesia. Dice aquí, más excelente sacrificio que Caín, por lo cual dice, alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué? Porque no se justificó a sí mismo, sino que por la oveja, por el sacrificio intercesor, alcanzó justificación. Y dice así, dando Dios testimonio de la ofrenda. Dios dio testimonio de las ofrendas y muerto aún habla por ella. ¿Qué quiere decir esto? Jesús lo dijo, profetizó. Con solo hacer eso, profetizó. El sacrificio que agrada a Dios es el sacrificio intercesor. En ese tiempo, Cristo no había sido revelado todavía, fue una oveja. Pero hace 2000 años, Cristo el Señor, el Hijo de Dios, fue entregado en la cruz del Calvario. Y ahora no hay nada que lo cambie. Ese es el sacrificio que agrada a Dios, el perfecto. Perfecto para siempre. Sacrificio que un pecador como yo necesitaba para ser salvo, de otra manera era imposible. Era imposible. Dice aquí, aún muerto, dice, habla por ella hoy. Aún, imagínense, ese Abel de Génesis capítulo 4, aún hoy habla por esa ofrenda. Por esa ofrenda. Y aún hoy, tú, cuando le das toda la gloria a Dios, hermanos, porque no son hermanos si no tienen a Cristo, ¿verdad? Se enojan contigo por darle toda la gloria a Dios. Y dice que cuando nos enojamos con el hermano, ¿qué pasa? Somos reos de qué cosa? De homicidio. De homicidio, lo dijo el Señor Jesús. No me puedo enojar con mi hermano. Debo estar contento de que mi hermano le ofrezca algo agradable a Dios por medio de Cristo y de la misma manera motivarme en amor a yo también dar el mismo sacrificio de alabanza a Cristo, que es suficiente para nuestra salvación, y que lo comuniquemos a todos. En Cristo hay salvación y esa es la salvación que no se pierde. Por la fe, dice ahora, Enoc fue traspuesto. ¿Qué es ser traspuesto? Aún estando vivo, Dios lo tomó y lo arrebató al cielo. Dicen que no hay arrebatamiento. Ya les dije, este pastor Suel Michelén enseña que no hay, que eso es un invento de la iglesia moderna, dice.
Pablo escribió eso hace 2000 años, pero él dice que es un invento de la iglesia moderna, ¿verdad? Pero por la fe Enoc fue traspuesto, ¿para qué? Para no ver muerte. Mis amados hermanos, yo cuando los veo a ustedes que son más jovencitos que yo, digo yo, bueno, tienen más chance que yo. Tienen más chance que yo. Tal vez estos sí están todavía de pie cuando yo me haya ido y el Señor venga y se los arrebate y no vean muerte. En Enoc pasó eso. Dice, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, dice. Y no fue hallado, nunca más lo volvieron a ver en la tierra, porque lo traspuso Dios. Lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, ¿qué pasó? Tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Ustedes han leído la genealogía que está en Génesis? Donde dice, Enoc dice, caminó con Dios 324 años y fue traspuesto. Yo cuando me pongo a ver, digo, bueno, yo recibí al Señor a los 19. Bueno, todos están viendo la edad, ya quieren saber la edad, bueno, ya saben que cumplí 50. Tengo 31 caminando con el Señor. Y este no caminó 234 años con el Señor. Porque en aquel tiempo se vivía más. Es de respetar, es de reconocer que había algo en él que lo mantenía. Si somos sinceros, porque es lo que necesitamos también nosotros, necesitamos motivarnos. Hermano, motivarnos al amor, motivarnos a la buena obra. Yo no ir donde usted a decirle algo que a usted tal vez lo entristezca, lo haga enojarse y irse de la congregación. No, motivarnos para poder permanecer esas largas distancias. Hermano, este es un maratón, no es una carrera de 100 metros. 100 metros y ya está. Maratón lleva tiempo. Y en el camino, no sé qué, en kilómetro 10 sintió dolor en el estómago y se quería parar, pero se le pegó otro al lado y lo motivaba a que siguiera corriendo y no dejó de correr y siguieron corriendo hasta que terminaron juntos la carrera. Yo le pido a Dios hoy que Dios me haga un edificador y que yo pueda motivarlos ustedes a permanecer corriendo en el Señor. Que no sea yo el que los desanime, porque no quiero hacer la obra del enemigo, sino el que les dé ánimo para seguir. Cuidar mis palabras, ser asertivo, pensar que cada palabra que digo puede edificar algo en la iglesia. Por lo tanto, quiero motivarlos a que podamos seguir juntos testificando de Dios. Dice aquí, hermano, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, caminó con él, dice 324 años. Pero sin fe, dice el autor, ¿qué pasa? Es imposible agradar a Dios. Fíjese bien, yo no puedo decir que creo en Cristo, pero que necesito que me dé prueba, pues. Eso, entonces no estoy creyendo en Él. Si necesito pruebas de Cristo, ¿verdad? Dice aquí, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué razón? Porque es necesario que el que se acerca a Dios, es decir, esto no es un requisito para todos, porque el mundo no tiene fe en el Señor. Es más, el mundo no cree que Dios existe. Pero los que se acercan a Dios, ustedes, tienen que tener fe. Dice aquí, crea que le hay. Número uno, tienes que creer que hay Dios para poder acercarte a Él. Y que es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Ahora, no te estoy invitando como este movimiento de la prosperidad, que es algo satánico. Eso no, hermano. Pero que pienses en el galardón, ¿cuál es? Cuando tienes una duda, Señor Jesús, el pastor dice que tú eres el Hijo de Dios y que eres Dios. Tú me ayudarías, Señor, con tu Espíritu Santo a conocer si eso es cierto. Me ayudarías a ver en tu palabra dónde está, qué es lo que dice de ti, para que yo también pueda creer de esa misma manera, porque si el testimonio es tuyo, yo quiero honrarlo. Pregunta, hermano, ahí está el micrófono, mire. Ahora sí hay micrófono. El apóstol Pedro fue que le dijo a Jesús que le mostraras al Padre. Entonces Jesús le dijo que el que lo ha visto a él, ha visto al Padre. Claro. Porque al Padre nadie lo ha visto. Así es. Por eso
El Padre mandó a su Hijo para que lo vean al Padre por medio de su Hijo. Claro. ¿Y cuál fue la razón que el apóstol Pablo le dijo eso a Jesús? Que no entendía esa conexión él todavía. Es decir, Pedro sabía quién era el Señor, Jesús, ¿verdad? Pero no entendía la conexión que había entre el Padre y el Hijo. Entonces Jesús tuvo que aprovechar la oportunidad para explicarle. Pedro le dijo, mamá, no, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense bien, la confesión lo que está diciendo al primero, si ustedes me permiten el ejemplo, muéstrame al Padre y a ti no te necesito. Entonces Jesús le dice, no, 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 no. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. O sea, tienes que ir por el Hijo al Padre. No puedes menospreciar al Hijo y creer que vas a llegar al Padre. Y eso pasa hoy con muchas denominaciones y congregaciones. Se los digo en amor de nuevo. Yo tengo mis familiares católicos en Nicaragua. Y yo se lo he dicho, ustedes no van a Dios por María. Ustedes van a Dios por su Hijo Jesucristo. Sí, pero es que María es la madre. Estás usando un razonamiento lógico humano. Es decir, piensas que como cuando la mamá viene y te dice algo a ti, tú vas y tienes que obedecerle, tienes que honrarle. Entonces vas y lo haces. Entonces pensamos que es igual con Cristo. La función del Hijo es que se haga la voluntad de Dios, Padre. No la de María. No es solo la voluntad del Padre. Recuerde que cuando digo la voluntad de Dios incluye la voluntad de Dios, que es la misma voluntad del Hijo, que es la misma voluntad del Espíritu Santo. Porque son tres en uno. Pero tenemos que entenderlo de esta manera también. Lo que faltaba en Pedro era el discernimiento de cuál era la conexión entre Cristo y el Padre. Por eso dijo, muéstranos al Padre y nos basta. Porque ellos sabían desde el principio quién había sido el Padre, porque el Padre fue el que se manifestó a Abraham hablando, ¿verdad? Y no entendían la conexión que había con el Hijo. Y tuvieron que aprender, en la medida de lo posible, como Dios se los permitiera, que sí había una conexión. Y lo dijo Jesús claramente en Juan capítulo 5, el que honra al Hijo, honra al Padre que lo envió. ¿Verdad? Y más, fíjense que la advertencia en Juan 5, gracias hermano por llevarnos en esa dirección, dice así, el Padre a nadie juzga, sino que todo, oiga bien, todo el juicio lo ha dado a su Hijo. Y si el Padre ha dado todo el juicio a su Hijo, ¿qué significa? Que si yo soy el más de los blasfemos contra Jesús, y digo que no es Dios, y digo que Él nos salva, y digo que Él no es el Hijo de Dios, y que no merece honra y gloria, ¿a quién creen que me voy a dar en el día de juicio? A Jesús. Y voy a estar delante de su tribunal, donde Él es juez, y Él va a decidir mi destino eterno. ¿Y qué es lo que hice yo? Despotricar toda mi vida contra Él, hablar mal de Él, pensando que había, poniendo a otros encima de Él, porque eso creo que si somos honestos, todos hemos fallado en algún momento. Pusimos a María cuando éramos católicos, venimos a la fe, entonces pusimos a Moisés, porque siempre en la misma idolatría queremos poner un hombre sobre Dios en vez de poner a Dios sobre los hombres. Ha sido nuestra debilidad. Tenemos que corregir con la enseñanza, poner a Dios, que es Dios, sobre todas las cosas, y luego a los hombres. ¿Verdad? Entonces, en ese sentido, no perder de vista. Dice, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, número uno, crea que le hay. Si no creyera que le hay, yo no me acercaría a Dios, porque no creo que hay. Pero si me acerco a Dios, es porque hay Dios y quiero conocerle. Y como decía nuestro hermano Rafael, Cristo fue manifestado en la carne para que pudiéramos por Él conocer la plenitud de Dios. Y dice aquí, y que es galardonador de los que le buscan. Pero el primer galardón que debemos de buscar, ¿cuál es, hermano? Sí es Cristo, pero ¿en Cristo qué es primero? Perdón de mis pecados. Hermano, porque cuando mis pecados están perdonados, tengo paz para con Dios. Ahora hay un mediador. Hay uno que entre el Padre y yo intercede para que la relación sea buena. Entonces tengo paz. Y viene la gente y dice, pastor, pero ¿por qué usted con tantos problemas o con tantas preocupaciones? Pastor, cuando usted ronca, ronca dormido. ¿Por qué ronca así? Está dormido profundo en la confianza en el Señor.
porque además no tengo control de nada. Eso es lo más grande que me ha enseñado Dios. Yo no controlo nada, no puedo controlar nada. La mente humana nos engaña y pensamos, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer lo otro. Hermano, escríbalo. Escriba un mes nada más y se va a dar cuenta de cuántas cosas que usted dijo que iban a hacer de una manera, terminaron siendo de otra. Cuidado todas. Y lo digo para la gloria de Dios, porque Él sí sabe. Ahora, no digo no planear, planee, hermano. Pero planee con un corazón humilde y abierto. Señor, yo lo puse así, Señor, pero a mí me enseñaron, ¿verdad? Que uno propone, pero tú eres el que dispone, ¿verdad? Porque Dios lo puede cambiar. Él es Dios. Miren todo esto que les digo, porque eso es el galardón. El galardón es aquellas cosas que Dios puede hacer por nuestro bien. Hermano, cuando estemos enfermos, pidámosle por salud. Y cuando tengamos dificultad financiera, pues pidámosle provisión. No es malo pedirle eso a Dios. Ahora, si alguno de ustedes va de olímpico a pedirle un Lamborghini y esas cosas, probablemente le va a decir que no el Señor, o quién sabe, tal vez se lo da, pero creo que es para lo necesario, que Él es proveedor, Él nos protege, Él nos cuida, ¿me entiende? No es como andar como estos de la declaración de fe, de la superfe o de la prosperidad. Yo digo y Dios lo hace. Dios no es mi criado, Dios me libre de hablarle así a Dios, tengo que tener temor. Hermano, si mi vida está en las manos de Dios, Dios puede eliminarme hoy. ¿Y quién va a juzgar a Dios por quitarme la vida? Nadie, porque Él es Dios. Entonces tengo que tener un temor reverente. No es horror a Dios, no es horror, porque Dios no es de horrorizarse. Es más, como un padre amoroso me puedo acercar a Él, aun cuando he cometido errores, aun cuando he cometido falta, aun cuando he caído. Me puedo acercar como un hijo confiado al Padre amoroso y hablar con Él con mi corazón abierto. Señor, perdóname por mi pecado, por mi maldad. Ayúdame, porque necesito tu sabiduría, tu ayuda. Puedo con tu confianza. El temor reverente lo que me hace es entender en todo momento, Él es Dios y yo soy hombre. Sus días no tienen fin, mis días están numerados por Él. Él es Dios y yo soy hombre. Eso me da sabiduría. Ahora, tenemos un anhelo grande por algo que le pedimos a Dios. Dios mío, este es mi anhelo, este es mi corazón, usted lo conoce, usted lo sabe, Señor. Si es su voluntad, ayúdeme. Se lo ruego y se lo agradezco de antemano, porque le doy gloria. Sé que toda buena dádiva proviene de ti, proviene de Dios. Punto número 2, además de ser la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve en la fe, vamos a continuar viendo que por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor. Oye, ¿qué es el temor? Un respeto reverente a Dios. Este no miente, él dice que viene un diluvio. Pero Noé, la gente se burla porque está construyendo un barco a más de 40 kilómetros de la playa. ¿Cómo lo vas a poner en el agua? Porque la gente pensaba que él iba a llevar el arca al agua. Y no, Dios iba a traer el agua al arca. Y la gente pensaba que estaba loco, construyendo un arca en medio de la ciudad, bueno, no era la ciudad, pues en medio de la montaña, en el campo, 40 kilómetros. No eran 4 bloques, hermano, eran 40 kilómetros del mar. Y él construyendo el arca, dice, preparó el arca en que su casa se salvase. Y ponga atención aquí, dice, y por esa fe, ¿qué hizo él? Condenó al mundo. Y alguno dice, wow, Noé condenó al mundo. Interprete bien las palabras. ¿Qué significa? Significa que si Noé no ha obedecido y si Noé no ha construido esa arca, también él se iba a ir con todo. Pero cuando la construyó, ¿qué hizo? Honró a Dios porque entendió que aunque no lo veía, lo que Dios le había dicho era verdad. Y porque sabía que era verdad, construyó el arca y se preparó, de modo que cuando vino el diluvio, en su misericordia, Dios le permitió a él y a su casa salvarse. Por eso es que dice condenó al mundo. No es que él condenó al mundo, porque el juicio venía de Dios, fue Dios el que condenó al mundo, pero el haber procedido con fe y obedecido a Dios en la construcción del arca,
salvó a su familia y lo salvó a él. Eso significa. Y dice aquí, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Por qué razón? Porque fue de Noé y su descendencia que se repobló el mundo. Por la fe. Y esto que, ya se los he dicho, el relato está ahí para que lo podamos leer. Lo primero que hizo al bajarse del arca, ¿qué fue? Emborracharse, pero como que había que tomarse todo el vino que quedaba porque no había más. Ahora, yo quiero que entendamos en la parte humana, por supuesto. Hermano, imagínese bajar del arca. Tus familiares, tus vecinos, tus amigos, se fueron todos. O sea, él estaba buscando, dicen en inglés, he was trying to cope con la situación. Estaba buscando una manera de asimilar la situación. Lamentablemente fue la peor decisión que hizo, tomar, y se emborrachó hasta que se desnudó delante de los hijos, y eso no lo veía bien Dios, y de ahí vinieron consecuencias también. Pero la fe estuvo en lo primero, y aún en la respuesta de Dios, ¿qué pasó? Salió a la luz su debilidad. Y la debilidad humana de Noé no es diferente a la debilidad humana de este servidor. Pero yo no te estoy describiendo a Noé como un gigante, te estoy describiendo a Noé como un hombre, como tú y como yo. Dice aquí, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Imagínense que ustedes un domingo vengo yo y les digo, amados hermanos, los amo en el amor en Cristo, pero ya tengo listas mis maletas, voy con Romer y con los niños, nos vamos a ir. Y ustedes me dicen, pastor, ¿y para dónde va? No sabemos todavía, el Señor nos va a decir cuando lleguemos allá. Y dice, pastor, está loco, consíganse una camisa de fuerza, hay que amarrarlo antes de que se vaya. O sea, tiene una fe grande, haber hecho lo que él hizo. O sea, había un momento en el que Abraham estaba tan cerca de Dios en ese sentido, o al menos lleno de la confianza de Dios para tomar semejante decisión, sin saber a dónde iba. Porque si hoy Dios me hablara o me mandara un ángel y me dijera algo así, yo, pero Señor, pero necesito saber a dónde voy. Yo tengo que poner la dirección en el GPS. Cualquier excusa le busco al Señor, ¿verdad? Pero esa fe es grande. No estoy diciendo que Abraham era perfecto, ya hemos hablado de sus propios errores, ¿verdad? Pero te digo, su fe fue grande, tal vez motivada por el mismo Dios, para obedecer a Dios incondicionalmente, hermano. Y es, aunque ustedes no lo crean, esa fe de Abraham, que a nosotros hoy nos pudiera parecer grande, es la misma fe que todos ustedes han tenido cuando han confiado en el Señor. Porque cuando usted cree en Cristo, lo otro quedó atrás. Y yo voy hacia el Señor, y yo sé que el Señor, vive Dios, de nuevo se lo digo, si Él no viene antes de que yo me muera y me transforma, me transpone como hizo con Enoc, yo en la tumba voy a escuchar la voz de mi Señor Jesús llamándome para la resurrección. Y todos ustedes también, se los aseguro, porque el Dios de esta palabra no miente. No miente. Dice aquí, salió sin saber a dónde iba. Qué fe de Abraham. Y por la fe habitó como extranjero en la tierra. Él estaba en la tierra prometida y no sabía. Usted sabe que estaba en el valle de Gosén, que es en las afueras de Jerusalén. Ahí estaba él. Cuando usted ve, no es tan lejos donde estaba Sodoma y Gomorra, en el valle, ahí por el Mar Muerto. Él ya estaba ahí, pero él no sabía. ¿Y por qué no sabía? Porque Dios iba a revelárselo después al pueblo de Israel, que surgiría del vientre de Abraham, de las entrañas, perdón, porque es del vientre de Sara, que es la que tuvo a Isaac. Dice aquí, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Oiga, viene la poesía, ya estaba ahí, solo que él no sabía. Él no lo supo, él murió creyendo y esperando una tierra prometida sin saber que estuvo allí. Ahora, recuerde cuando vino el hambre y José, ¿verdad?, vendido por sus hermanos, aparece en Egipto y todos descienden a Egipto. O sea, dejan la tierra prometida para ir a la esclavitud
430 años y luego salen por mano de Moisés, de mano de Dios, usando a Moisés, para la tierra prometida, ¿verdad? Que era el mismo lugar donde habían estado. El mismo lugar. Y es que por la fe visto como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. ¿Y por qué dice que son coherederos de la misma promesa? Porque ahora sí, la promesa iba del padre al hijo y del hijo al nieto. ¿Por qué razón? Porque la promesa es que de él iba a salir ¿qué cosa? Una nación. Y al salir una nación quiere decir que toda su descendencia, por esa línea de la promesa que era Isaac, iba a salir el pueblo de Israel. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Oiga bien, en realidad la fe de Abraham, todo el tiempo, más que la promesa de que saliera de él una nación o de que hubiera multitudes de él, era Dios. Era Dios. Y dice aquí, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, oiga bien, no era esterilidad de que había sido estéril, que no podía tener hijos, era que ya también tenía mucha edad. Mucha edad. Dice así, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. Es decir, que quizás ya Sara había pasado por la, ¿cómo se llama? La menopausia y todas estas cosas ya con el tiempo. Y aún así Dios dijo, de ahí yo voy a sacar descendencia de Abraham. ¿Verdad? Y dice, fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Oiga bien, por esta única razón Sara recibió la promesa. Porque aunque no entendía qué pasaba o qué iba a pasar en su cuerpo, sí entendía que el que prometió es fiel y no miente. Eso es fe. Y dice aquí, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando nació Isaac? 99. Sí, casi 100 dice. 99 años tenía. Imagínense. Dice, ese ya casi muerto, dice, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Cuando recibe la promesa, dice que por eso le cambió Dios el nombre a Sara, porque estando dentro de la tienda, ella se rió. Y el ángel de Jehová, que entendemos por la cristofanía, es Jesucristo, antes de ser manifestado en la carne, le dijo, ¿por qué se rió Sara de lo que yo te dije? Y él no hallaba qué decir. Pero Sara en su pensamiento decía, ¿cómo hacer esto si hace tiempo que ya cesó la costumbre de la mujer? Y Dios lo hizo posible, porque para Dios no hay nada imposible. Pero en la misma constante encontramos esto, no que eran perfectos, sino que en su imperfección permanecieron creyendo en el Señor. Dice Pablo en otro pasaje, permanecieron como viendo al invisible. Permanecieron como viendo al invisible. Y hay días que yo vengo y estoy con mucha energía, hermano, y cantamos alabanza y predicamos la palabra de Dios y hay gozo. Y hay días que vengo y estoy muy cansado, tal vez con dolor en mi cuerpo, y sigo predicando la misma palabra. ¿Por qué? Porque sigo como viendo al invisible, con la fe puesta en Él, porque Cristo no miente. Y si mi trabajo está hecho, tú y yo le vamos a dar la gloria a Él y vamos a mantener la mirada en Él, porque es el único que nos salva. Punto número 3 y último. Para terminar, dice, por lo tanto Dios no se avergüenza de llamar el Dios de ellos. Ya es una propiedad, el Dios de ellos. Yo quisiera lograr algo hoy, si Dios me lo permitiera, como una licencia, que tal vez todos ustedes ya lo están viviendo, pero yo quiero tener la certeza que ustedes puedan salir de aquí con el Padre, el Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo, entendiéndolo como el Dios tuyo, personal, tuyo, el Dios mío. Que él cree en Buda y el otro cree, no, ese es su problema. Yo tengo un Dios que es mío, es Cristo, ese es mi Dios, ese es mi Señor en el que yo creo. Así quisiera que pudieran salir todos ustedes. Y entendiendo esto, estoy seguro que todos vamos a salir de aquí pensando, ahora la gloria es de Cristo.
porque sin Cristo yo no sería salvo. Pero por Cristo puedo ser salvo. Este pecador alcanza redención. Hay una alabanza del Evangelio americano y dice así: I am a sinner saved by grace. Está tratando de explicar el mundo, porque el mundo lo ve con gozo y piensa que él se cree algo grande, y le dice: no, 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 yo solamente soy un pecador salvo por gracia. Eso es lo que soy yo, un pecador salvo por gracia, nada más. No hay nada excepcional en mí, excepto el Dios excepcional en el que yo creo y al que yo sirvo. Ese Dios que se hizo hombre, habitó entre nosotros, vio nuestra debilidad y aún así quiso ir a la cruz del Calvario y entregar su vida para que tuviéramos salvación en Él. Dice aquí, conforme a la fe, oiga bien, murieron todos estos. ¿Cómo murieron? Sin haber recibido lo prometido, literalmente. Sin haberlo recibido murieron. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así como murieron ellos, quizás muera yo, como les digo, si Cristo no viene antes, me va a tocar a mí el tiempo de ir a mis antepasados, de ir a la tumba, de esperar al Señor y morir solamente saludándolo, creyéndolo, morir esperándolo, una esperanza que para mí no avergüenza, esperar que el Señor venga, porque si hoy para mí es vergüenza esperar al Señor, yo les prometo a los que piensan que para mí es una vergüenza, llegará el día en que yo me voy a levantar y viendo a Jesús cara a cara, entonces esa vergüenza se va a transformar en gloria. Hoy no lo vemos, por eso necesitamos fe. Pero cuando lo veamos ya no vamos a necesitar la fe. ¿Se acuerda 1 Corintios 13? Pablo decía, hoy permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe, cuando estemos delante del Señor, ya no necesitamos fe, lo estamos viendo. Y la esperanza que hoy tenemos, ese día dejará de ser, porque ya no lo esperamos, lo estamos viendo frente a frente. Pero el amor es necesario hoy y será necesario siempre, para que con ese amor que es Dios podamos con gratitud alabarle, bendecir su nombre, glorificarle. Dice aquí, y saludándole y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A mí me encanta compartir algunas cosas, hermanos, porque no solo representan una historia familiar, representan para mí una enseñanza. Cuando yo tenía 14 años, todavía yo no había recibido al Señor. Mi mamá trabajaba, ¿no? Mi papá ya había fallecido. Y nosotros quedamos al cuidado de una tía mía, hermana mayor de mi mamá, que se llamaba Norma. Ella padecía de epilepsia. Y había tenido muchas caídas, muchos golpes, muchas fracturas. Y a pesar de que ya no caminaba normalmente, ¿verdad? Por todas las fracturas y todo, había desarrollado una relación íntima, personal con el Señor Jesús. La primera Biblia que yo usé para predicar, ¿verdad? Una Biblia pequeñita que todavía la tengo conmigo, la usé como los primeros 10 años de mi ministerio como pastor. Esa Biblia era de ella y me quedó a mí después que ella falleció de cáncer de pecho en 1989, cuando yo tenía 14 años. Pero si algo recuerdo yo, en las madrugadas, cuando yo me despertaba, a veces estaba en la cama y me despertaba y la escuchaba que estaba orando a las 4 de la mañana. Y hermano, ella comenzaba a hablar de tanta gente. Hermano, yo creo que ella mencionaba toda la ciudad, no estoy exagerando. Porque eran tantos nombres, yo decía, Dios mío, pero ¿cómo se acuerda de tanta gente? Esta señora, decía yo, era mi tía. Pero una de las personas por la que yo oraba era su hijo Omar. Su hijo Omar, para ese entonces, ¿verdad? Ya tenía como 17, 18 años, medio rebelde. Y había comenzado a beber alcohol y todo. Y ella siempre oraba por la salvación de él.
Ella falleció en el 89. Cualquiera pensaría, bueno, ya, se fue, está con el Señor. Cuando yo vine aquí en el 2006, ¿no? Los primeros años aquí también involucrado en la iglesia. Cuando vine aquí a New Hampshire en el 2010. Allá por el 2013, en una llamada mi hermana me dice, mira, Omar, su esposa Marta y la hija de él recibieron al Señor y están yendo a la iglesia. Mi tía no lo vio. Mi tía falleció antes de que eso pasara. Pero yo, que estoy viendo todo eso desde afuera, te puedo dar el testimonio hoy de que Dios es fiel. Y quizá hoy tú y yo estamos orando por alguien a quien hasta el día en que nosotros muramos no vamos a ver cambiar, pero no significa que después de que muramos Dios no vaya a obrar en esa vida y transformarla. Pero lo que quiero enseñarte también hoy con esto es esto. Hermano, no te rindas. Cuando te falte ánimo, déjame saber y quiero darte ánimo para que sigas orando e intercediendo por ese hermano, por ese familiar, por esa persona. Hermano, no te rindas. Sigue intercediendo, porque fiel es el que prometió. Y que cuando yo tenga desánimo y me veas que estoy así apagadito como una luz que le falta batería, ¿verdad? O algo, también tú me animes y me digas, pastor, no se rinda. Que nos podamos motivar al amor, a la buena obra y entender que es necesario esa intercesión que nosotros hagamos. Porque Dios no desoye nuestras oraciones. Dios las escucha, Dios las recibe. Eso es lo que en su tiempo Él va a responder conforme a las riquezas abundantes de su gloria. Y va a traer salvación, porque lo que para nosotros es imposible, para Dios no hay nada imposible. Pero a veces mi tiempo no es el tiempo de Dios y tengo que adaptarme al tiempo de Dios para esperar su respuesta. Pero lo que hemos creído, profesémoslo con fe. Porque estos hombres vivieron y murieron, y dice que solo saludaron la promesa, quiere decir como de lejos, como viéndola de lejos, viéndola sin cumplirse. Pero hoy tú y yo, cada vez que abrimos una foto en la internet y miramos ese domo dorado y miramos todos esos muros alrededor, sabemos que no fue en vano lo que creyó Abraham, que no fue en vano lo que creyó Isaac, que no fue en vano lo que creyó Jacob. Hoy cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios, tenemos que entender que esta fe nos impulsa a creer que no fue en vano el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. No fue en vano. Porque aunque yo no sea perfecto, quizás es esa bendición, mi imperfección es el mejor razonamiento, la mejor excusa para entender cuán importante y cuán necesario es ese sacrificio del Señor Jesús. Para que todos ahora podamos entrar a la gloria. Dios tomó lo imperfecto, lo vil, lo menospreciado. ¿Qué es lo que dice en su palabra el Señor? Dice, porque el Hijo del Hombre no vino a perder, sino a salvar, no vino a condenar, sino a salvar lo que ya se había perdido. Vino a salvarlo, a eso vino el Señor Jesús. Dice, pues si hubiesen, dice, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria en el cielo. Y dice aquí, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Si la patria que buscaba Abraham era Ur de los Caldeos, estaba a tiempo de regresarse a Ur de los Caldeos. Pero no se regresó porque creyó a Dios y creyó sus promesas. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amados hermanos, a pesar de nuestros pecados, Dios no se avergüenza de nosotros. No se avergüenza de llamarse Dios nuestro, porque sabe que nuestra fe está puesta totalmente en su Hijo. Porque no tratamos de justificarnos nosotros mismos delante de Él, pero con toda gratitud recibimos la gracia que Él nos da para poder disfrutar una comunión personal, directa, íntima con Él. Mi amado hermano, ese es el privilegio de la gracia y la misericordia.
Para terminar, quisiera solamente mostrarle esto que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Mi amado hermano, es necesario ejercitarnos en la fe, agradar a Dios en todo lo que hacemos. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mi hermano, no estoy para comunicarte la superfe o la teología de la prosperidad, pero que tengas certeza de una cosa, de lo que es necesario, Dios te puede responder. Y de lo que es necesario, que tú creas que yo puedo ayudarte, déjame saber para interceder junto contigo por eso que tú le estás pidiendo a Dios. Pero es necesario entender, hermanos míos, como lo dice la Escritura, sin fe es imposible agradarlo. La fe me lleva a entender quién es Él, me lleva a entender su carácter y su bondad. Aunque yo no entienda cómo Él haga las cosas, debo de permanecer confiando en que cualquier cosa que Él haga siempre va a ser para mi bien. Debo de confiar en Él, debo de creer en Él y debo de esperar en Él. Así también todos ustedes, mis amados hermanos, que puedan seguir creyendo en Él, confiando en Él y esperando en Él. Hay muchos de ustedes, si no todos ustedes aquí, orando por algo a Dios. Y se lo voy a decir hoy con todo el corazón. Yo sé que Dios les va a responder. No sé cómo Dios le va a responder. No voy a creer que soy adivino de esos agoreros que andan ahí, más hijos del diablo que de Dios. Yo no sé lo que Dios te va a responder, pero sí sé que Dios te va a responder porque Él es fiel. Él no desoye tu oración. Dice la palabra en el Antiguo Testamento, al corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Pero es necesaria la fe. Te pido que no oremos solo por cosas. Te pido hoy más que nunca que oremos también por la alma. Sea que vengan aquí o que vayan a otro lugar, no importa, pero que sea que vengan aquí o vayan a otro lugar conociendo que la única salvación está en Cristo Jesús y en nadie más. Hagamos la obra del Señor, amados hermanos. Y como lo dice la Escritura, motivémonos al amor y motivémonos a la buena obra. Que cuando mi fe flaquee, pueda encontrar tu fuerza como mi hermano en Cristo, y que cuando tu fe flaquee, yo pueda servirte como hermano en Cristo también, para que nos sigamos impulsando y motivando a hacer la obra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, porque en tus grandes misericordias nos has permitido en esta mañana abrir tu palabra y alimentarnos en ella. Señor, que lo que está escrito acerca de la fe y el ejemplo de estos hombres que a pesar de todas sus debilidades, Señor, creyeron en ti y confiaron en ti hasta la muerte y aún más allá de la muerte, así también nosotros podamos levantarnos como hijos tuyos, Señor, que creen en ti y que esperan con fe en todas tus respuestas, Señor. Ayúdanos a glorificarte siempre y manténnos en pie como casa, Señor, espiritual que esté en pie para gloria tuya, Señor. Ayúdanos a conocer la verdad porque sin ella, Señor, nadie puede glorificar tu nombre. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, pidiéndolo todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que el Señor sea propicio a la necesidad de cada uno de ustedes. De donde quiera que ustedes vayan, también les traiga con bien. El Señor te bendiga a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos, y sobre ti derrame abundante bendición y abundante paz. En el nombre de Jesús así lo haga. Amén y amén.